Comparecen los libros en lugares anómalos. Se juntan con indolente asimetría. Un tropel de vestigios locuaces, pendencieros, irresolutos, lerdos. He pugnado con ellos durante muchos años. Los he visto nacer, durar, languidecer. Han resistido intemperies, saqueos, turbamultas. Algunos llevan dentro la ponderada prueba de mi envidia, los más el distintivo incorregible de la decepción. Mi error fue abrir un día un libro. En el 97, el rector de Alicante, Pedreño entonces, Andrés Pedreño, llama al banco, nos hace... Yo trabajaba en el banco entonces como director de comunicación, con Emilio Botín, y era una universidad más que pedía apoyo, que pedía socorro. Fui a verle, y cuando vi el proyecto, entendí el proyecto que me presentaba, mediante el cual, con una biblioteca virtual, un chico en Antofagasta o en Iquique, o en Asunción, pudiera leer en el monte, solo le hace falta un ordenadorcito, un texto de la cultura española, me pareció fantástico. Ese era un proyecto que merecía la pena apoyar. Y entonces en una de las visitas que hizo Emilio Botín, las primeras, dijo, quiero apoyar a la universidad, le encantó el campus, voy a repetir la visita, y de hecho repitió, cumplió su palabra, y dice, rector, a ver, ¿qué proyectos tienes y demás? Y tal. Y entonces, bueno, pues la idea estaba en un Word, ni siquiera un PowerPoint. Ahí estaba cómo podía ser la home de una auténtica biblioteca virtual. Yo tuve la osadía ni siquiera de contárselo a los expertos. Y entonces, bueno, pues le enseñé el Word. ¿Qué tenía ese Word? Bueno, pues tenía básicamente lo que tenía que encontrar, sobre todo un usuario y pensando en una comunidad global. Pues así surge la idea, le encantó. La sorpresa, por mi parte, el presidente Botín siempre no dejaba de sorprendernos a todos, ¿no? Pero en aquel momento dijo, vamos inmediatamente a ver al rector de Alicante. Pues dicho y hecho. Al día siguiente nos fuimos a Alicante y Andrés y su equipo le presentaron el proyecto. Y el presidente Botín, estupefacto, le dijo, pero bueno, esto es un proyecto de unas dimensiones tremendas. ¿Cómo piensas hacerlo, Andrés? Y Andrés Pedreño, rector entonces de Alicante, le dijo con una convicción enorme, dice, pues mira, presidente, arremangándonos. Nos vamos a arremangar mucha gente en esta universidad y vamos a tratar de que haya más personas, aparte de los del banco, que nos ayuden. Yo creo que a Emilio Botín le gustaba que la gente se implicara y entusiastamente. Como vio mi absoluta implicación en el tema, que lo vivía con pasión, que era una auténtica identificación, eso a él le encantó. El proyecto nació en la Universidad de Alicante con el rector Andrés Pedreño, muy buen amigo, y él, economista y un hombre visionario y extraordinariamente inteligente, cuando empezó a trabajar en el proyecto, que fue la niña de sus ojos, por decirlo de una manera muy expresiva, me llamó a mí para que me fuera a Alicante un fin de semana para que yo viera allí lo que él estaba empezando a montar, ¿no? Y que le diera mi opinión. Y de ahí salió ya fluidamente la biblioteca virtual, primero con muchos trabajos, con mucho dinero. Para ello encauzamos luego una fundación a la que sumar apoyos, voluntades, instituciones públicas, privadas, etc. Y empezó a navegar y la nave va. Y en un tiempo récord, aquella presentación grandiosa que trajo, por supuesto, Emilio Botín en todo el Banco de Santander, pero a Cebrián, a Fernando Delgado, se conectaron hispanistas de Estados Unidos, América Latina,
Entonces, claro, nos dio un factor de marketing de ser la primera gran biblioteca virtual, ¿no? que aparecería. Fue en 1999 cuando Andrés Pedreño, rector y fundador de la biblioteca, planteó el tema de América Latina como objetivo esencial. Yo dirigí un secretariado de América Latina y se hicieron presentaciones inmediatas de la biblioteca en México, en Chile y en Argentina, y globalmente en América Latina se plantearon relaciones. Una de las características fundamentales y distintivas de la biblioteca virtual es precisamente su forma de organización. No se trata solamente de un repositorio, como pueden ser las bibliotecas tradicionales, sino que se trata fundamentalmente de un conocimiento organizado, estructurado en portales, de tal manera que el usuario puede acceder a un conocimiento organizado y además con aval académico. Cuando cogió ya una cierta dimensión, se decidió que había que constituir una fundación, la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, como nombre completo, que una de sus ideas iniciales más importantes era que como fundación había que abrirse a otras instituciones y, lógicamente, también como una fundación necesitaba también tener un presidente. En aquel momento se le ofreció la presidencia a Mario Vargas Llosa, que aceptó, y aceptó encantado. Bueno, me contaron las ambiciones que tenía esta fundación, como toda ella pues estaba centrada sobre la idea de difundir la cultura a través del libro y llegar sobre todo a sectores muy amplios, a los que normalmente, digamos, los libros no les llegan con facilidad, y me pareció que era una iniciativa muy fecunda y que podía tener una proyección muy amplia, así que acepté con mucho gusto y me alegro de haberlo hecho. Tener ese presidente es un lujo. Además, fue presidente antes del premio Nobel, lo cual es doble lujo. O sea, apostamos por un hombre, no por un premio, por un hombre. Eso es muy importante. La creación de la fundación nos pareció un hecho muy relevante, porque era sacar un proyecto que estaba un poco encorsetado dentro de las formas y costumbres y formas de gobernar de una universidad pública española, para darle más flexibilidad, para internacionalizarle mucho más, institucionalizar mucho más, conseguir que otras instituciones se sumaran al proyecto, intentar buscar recursos de otras partes, no solamente del gobierno de la Comunidad Valenciana, sino de todas las partes donde fuera posible en el mundo, con más o menos éxito, pero lo logramos. Yo creo que el transcurrir ha sido apasionante, el trabajo constante, el compromiso de tantos rectores, de varios rectores que han pasado y todos sus equipos, de muchas personas del Grupo Santander, de personas de otras instituciones, de profesionales extraordinarios. Ha sido una historia de éxito fantástica. La biblioteca como tal, como proyecto original, la Cátedra Vargas Llosa y el proyecto del Centro de Competencia IMPACT. Todo esto nos permite ya una dimensión global, europea, por un lado, con el Centro de Competencia, iberoamericana, con la cátedra y con la biblioteca virtual, y estamos abriendo nuevas áreas, tanto en el sudeste asiático, como en África, como en Estados Unidos. La biblioteca, tal como está concebida ahora, tiene una dimensión universal y la Fundación contribuye a ello. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de que no solamente Vargas Llosa, que haya, pues, creo que son 3 representantes de ministerios, en su momento llegó a estar hasta Polanco, en representación del Grupo Prisa. Es decir, no creo que pueda haber un patronato de tanta entidad cultural ahora mismo en España como es el de la biblioteca. O sea, cuando fuimos a la Casa Real allí a ver en ese momento el príncipe, el rey de España, estaba entusiasmado simplemente de ver allí a un conjunto de patronos que representaban, obviamente, con mayúsculas, no solamente la cultura. Entonces yo creo que el patronato al final pues, ha sido una idea
que le permite continuar dándole las mayores alas a un proyecto que nace en la Universidad de Alicante, que se sostiene en la Universidad de Alicante, que hoy es también tecnológicamente agrupa a Europa a través de un gran proyecto y por lo tanto se nutre de una tecnología y una dimensión extraordinaria. La Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, después de 15 años, creemos que es un proyecto absolutamente consolidado en la difusión de la cultura hispánica y fundamentalmente en Latinoamérica, aún no siendo única exclusivamente en Latinoamérica, pero funciona de alguna forma como ese dinamizador cultural que nos está permitiendo la difusión de la cultura hispánica. Y por otro lado está suponiendo un icono tecnológico diferente o diferenciador que nos está permitiendo marcar estándares en la digitalización de la cultura. La Fundación ha sido un instrumento fundamental para mantener la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Y la función de la Fundación y de la Biblioteca creo que es extraordinariamente beneficiosa porque permite, con la tecnología y los medios de comunicación de que hoy disponemos, hacer cierta esa realidad de la existencia de una comunidad cultural y, por supuesto, lingüística, que es la comunidad iberoamericana. La Cátedra Vargas Llosa es un centro de estudios, de encuentro, de conversación y diálogo que provoque un intercambio de opiniones, de criterios y de conocimiento y reconocimiento de cada uno de esos escritores que de otra manera no tendrían el cauce para conocerse. La Cátedra Vargas Llosa, hombre, yo creo que es un homenaje y ha sido muy lindo que haya sido España quien se lo haya otorgado. Es nuestro premio Nobel del área lingüística, es un humanista, es aparte de un gran escritor, pero también es un humanista, es un pensador, es una persona que ama a España igual que ama a América Latina. La razón de ser fundamental de esta cátedra pues es acercar más a España de los países iberoamericanos, estimular muchísimo los intercambios culturales y fundamentalmente literarios, como es lógico, entre España y el vasto ámbito de la lengua española, y organizando seminarios, participando en ferias literarias, promoviendo escritores y todo lo que signifique una mayor comunicación entre escritores y lectores de ambas orillas del Atlántico. Los escritores españoles y los escritores latinoamericanos formamos parte de la misma tradición. Y esto es un hecho. Es decir, nosotros, yo lo he dicho muchas veces, pero lo voy a repetir porque hay que repetir lo evidente. Yo no soy un escritor español, yo soy un escritor en español, lo cual es muy distinto. Es decir, mi tradición Vargas Llosa pertenece a mi tradición, Borges pertenece a mi tradición, García Márquez pertenece a mi tradición. No son escritores extranjeros para mí, son mis escritores. Entonces, pues por supuesto, la Cátedra Vargas Llosa puede hacer mucho en este sentido. Estuvo muy bien, es muy raro tantos escritores juntos, tanto tiempo y que nadie se acabase peleado, es maravilloso, es algo que nunca había visto, al contrario, yo hice amigos. El hecho de que la cátedra sirva de pontífice, que etimológicamente constructor de puentes, ¿no? Pues entre dos culturas que se hermanan de alguna forma, y a mí personalmente siempre me ha interesado de una manera muy especial la literatura que se escribe al otro lado del idioma. La naturaleza de nuestra fundación era sobre todo iberoamericana. Nos quedaba desarrollar quizá una fuerza de relaciones institucionales y de acción científica y tecnológica en Europa. Al fin y al cabo somos europeos. Y la oportunidad tanto de participar en el proyecto Impact como de dirigir el centro de competencia ha sido perfecta para crear alianzas, establecer consorcios, proyectar la fundación hacia Europa.
El Centro de Competencia en Digitalización Impact se creó con el fin de aunar el trabajo de instituciones diversas que trabajan en el ámbito de la digitalización de documentos, sobre todo para ayudar a la transferencia de tecnología y de conocimiento desde las empresas y los investigadores a las bibliotecas que demandan servicios avanzados de digitalización. El futuro de la Fundación yo lo veo siguiendo las etapas que hemos ido desarrollando hasta ahora. Cuando nace la Fundación es un proyecto novedoso, es un proyecto que se consolida, es un proyecto que va creciendo en Internet y que se convierte en un sitio de referencia como espacio cultural y como proyecto único de las letras en español. Posteriormente va tomando una dimensión mayor, tanto en Iberoamérica como en Europa, y ahora con los 3 proyectos que gestionamos pasamos a un proyecto todavía más global y con unas perspectivas de futuro, bueno, pues que dependerá de cómo evolucionen los hitos de la cultura, pero yo ahora mismo soy muy optimista de que podremos consolidar este proyecto como uno de los grandes proyectos importantes digitales en los próximos años. Yo creo que estamos en un momento dulce. Cuando hay dificultades económicas en la sociedad, obviamente proyectos de esta naturaleza se resienten porque requieren medios, pero una vez que se empieza a despejar el horizonte, yo creo que no va a haber por ahí problemas. Y sin embargo, el acervo que guarda, que tesora la biblioteca, es muy fuerte. Diría lo que se decía antes en las antiguas universidades, que me siento muy orgullosa de estar en el Consejo Científico, que yo creo que debemos felicitar a la biblioteca y sobre todo a los usuarios que la han hecho posible, y decir lo que se decía antes en las antiguas universidades, que viva, crezca y florezca. Augurarle un futuro a los proyectos que nacen en esta casa me parece demasiado arriesgado, porque la creatividad que ellos despliegan continuamente me hace impensable imaginar qué tendrán en la cabeza, o sea, qué estarán urdiendo, qué será lo nuevo que estén urdiendo, ¿no? Siempre van 3 pasos por delante del resto. Un futuro muy prometedor en cuanto que el camino por el que la biblioteca virtual empezó a andar hace 15 años es un camino que cada vez se está ancheando más. En este momento ya es una gran autopista de comunicación y de intercambio. Bueno, la Fundación tiene que tener un recorrido importante en los próximos años, pero para ello tiene que seguir siendo referente tecnológico, tenemos que estar en la vanguardia tecnológica como lo hemos estado estos 15 años, eso es absolutamente fundamental. Es muy satisfactorio formar parte, digamos, de una comunidad en la que hay muchas personas que trabajan de una manera desinteresada y altruista en favor de la cultura. Yo estoy absolutamente convencido que la cultura es el sustento más sólido que tiene el progreso de una sociedad. Los desafíos, digamos, enfrentan de una manera muchísimo mejor si existe una sólida base cultural en un país, y estoy convencido también de que, digamos, esto no es solamente responsabilidad de los estados, que la sociedad civil tiene una enorme responsabilidad en lo que es la propagación, la difusión de la vida cultural, y entonces participar, digamos, de un esfuerzo, que es un esfuerzo de muchos, es algo muy satisfactorio, y sobre todo lo es porque los frutos de este esfuerzo se van ya recogiendo, y vemos que no ha sido de ninguna manera una idea utópica, sino muy realista, y que los beneficios de la biblioteca virtual pues están allí a la vista de todo el mundo, ¿no?